Buenos días, expertos Fester. El escritor Arthur Herbst dijo: el sol brilla en todas partes, pero algunos no ven más que sus sombras. A mí me gusta comenzar estos webinars con una frase para invitarnos a nosotros, a todos, a poder encontrar oportunidades, a poder hallar dentro de las vicisitudes, dentro de las dificultades, una oportunidad para mejorar, una oportunidad para superarlos. En consecuencia, Henkel y por consiguiente Fester les ofrece, a través de la capacitación que con todo gusto nosotros les brindamos, pues la posibilidad de poder encontrar nuevas oportunidades, cosas que les ayuden a superarse y a prosperar, por supuesto. Pues nuevamente, sean todos ustedes bienvenidos, expertos Fester, a este webinar cuyo tema son soluciones para cimentaciones y sótanos. ¿De qué se va a tratar nuestro webinar? ¿Cuál es el contenido que vamos a tener el día de hoy? Bueno, pues ya saben, vamos a plantear los objetivos, hablaremos un poco acerca de conceptos de cimentaciones, conceptos básicos de cimentaciones y cuáles son los problemas que tienen con las filtraciones de agua. Y por supuesto, vamos a presentarles las soluciones tanto preventivas como correctivas para cimentaciones superficiales, profundas y sótanos. Y además, les hablaremos un poco de productos complementarios que, si bien pues, no son impermeabilizantes, sí nos ayudan dentro de lo que es el entorno de las cimentaciones y los sótanos. Finalmente, daremos un tiempo para una sesión de preguntas y respuestas, una breve sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, pues sin otra cosa que añadir, comenzaremos. ¿Cuáles son los objetivos de la sesión de hoy? Bueno, pues que al finalizar la capacitación, el participante, cada uno de ustedes, expertos Fester, conocerán los distintos tipos de cimentación, las soluciones Fester y su uso adecuado para la impermeabilización preventiva y correctiva en cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas y sótanos. Y como les había comentado, conocerán los productos Fester complementarios para uso en cimentaciones. Sin tratar de que esto sea una conferencia acerca de cimentaciones, vamos a hablar de algunos conceptos básicos simplemente para ponernos en contexto, tanto de lo que es una cimentación como de los problemas con las filtraciones de agua. Bueno, para empezar, ¿por qué utilizamos cimientos? ¿Cuál es el objetivo de una cimentación? La cimentación, como pueden ver ahí en la definición, ¿qué es lo que hace? Pues la cimentación para lo que sirve es para trasladar y repartir la carga de la construcción uniformemente hacia la base del suelo a través de elementos de apoyo llamados cimientos. Los cimientos, pues podemos clasificarlo como superficiales o profundos. Cuando una cimentación es superficial, se considera que está en un rango entre medio metro y 1.5 metros de profundidad. Vean por favor la ilustración que tenemos ahí en su pantalla. Observen cómo estamos en un desnivel. Sin embargo, a pesar de que los soportes sean de diferentes dimensiones, lo que tenemos es una cimentación superficial. ¿Por qué? Porque no se ve que sobrepase del 1.5 metros de profundidad. Eso es lo que determina si una cimentación es superficial o es profunda. ¿Qué tipos de cimentaciones superficiales tenemos? Bueno, por ejemplo, los ya conocidos en todos los esquemas, cimientos de mampostería, que bien pueden ser hechos de piedra basa o de tabique, como los que ven en la ilustración. Además de estos, nosotros conocemos otro tipo de cimentación que son las zapatas de concreto, que pueden ser zapatas aisladas, como la que ven ahí solita, la zapata corrida o combinaciones de ellas dos, y también la losa de cimentación. Todo esto pertenece a la categoría de cimentaciones superficiales. Ahora bien, ¿cuándo comenzamos a hablar de cimentaciones profundas? Bueno, la cimentación profunda se utiliza cuando las capas superiores o superficiales del terreno, del suelo, no pueden soportar el peso de la construcción. Entonces es necesario irse a capas más profundas para encontrar un estrato rocoso donde pueda apoyarse entonces toda la estructura. Por lo tanto,
¿Qué es lo que determina el tipo de cimentación? Bueno, pues la evaluación que el especialista hace de las condiciones del terreno y de las características de la construcción. Establecido entonces esto, vamos a ver un poquito acerca de cimentaciones profundas. Digamos que de las más conocidas son los pilotes. Esta cimentación con pilotes, pues nuevamente va a trasladar la carga de la construcción, de la estructura de la construcción, hasta la zona rocosa del suelo. Y aquí podemos encontrarnos con micropilotes y pilotes, dependiendo de sus dimensiones. El pozo de cimentación, que es un tipo de pilote que aparece ahí en la ilustración hasta su lado derecho, en el que se van haciendo secciones. Estas secciones se van colando individualmente, como si fueran anillos, hasta llegar al estrato rocoso. Y después, pues se rellena con un armado de acero y con concreto, de tal manera que ya queda una sola unidad. Las pilas que aparecen ahí son otro tipo de cimentación, en la cual lo que se hace es perforar a través de un elemento llamado escudo, que es el que ustedes ven ahí en la fotografía, con el diámetro y la profundidad que ya se tiene en los cálculos de ingeniería, y después se introduce todo el armado de acero y nuevamente se rellena con concretos autocompactables. Otro tipo de cimentación, y en el que me voy a detener un poquito más, es el muro Milán. El muro Milán, ¿por qué es importante? Porque finalmente este tipo de cimentación va a terminar formando parte de los muros, de los sótanos, estacionamientos e incluso de cisternas. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se pone una especie de guía de concreto y se comienza a excavar. Esta excavadora es especial, las mordazas van avanzando y van extrayendo el material. De tal manera que una vez que se ha excavado toda una sección, se introduce el acero de refuerzo junto con preparaciones para poder colocar anclajes. Estas perforaciones que se hacen se tratan con lodo bentónico, de tal manera que las mismas paredes de la excavación sirvan como cimbra y puedan contener el concreto que se va a vaciar posteriormente. Ya una vez que se ha colado y que ha fraguado este concreto, bueno, pues lo que se hace es que se va retirando el terreno, se va excavando y se va afianzando, se va asegurando cada sección con un anclaje, como ven ustedes ahí en la ilustración. Otro tipo de cimentación que también se refiere a este aspecto de contener el terreno perimetral y después excavar es el muro berlinés. Nada más que aquí, en vez de utilizar propiamente concreto, lo que se utilizan son perfiles metálicos y tablones de madera. Se montan ahí los tablones de madera y se aseguran con un anclaje. De igual manera se excava todo el terreno hasta llegar a la zona más resistente, a la zona rocosa del suelo, del terreno. La cimentación por sustitución es otro tipo y simplemente es un intercambio. ¿Por qué? Porque el peso del material que nosotros vamos a extraer es proporcional al peso de la construcción que colocaremos en su lugar. Y finalmente existe un tipo de cimentación llamada de flotación que está basada en el principio de Arquímedes. Es decir, pues estamos hablando de la fuerza de empuje ascensional. Ok, esto hablando acerca de lo que son las cimentaciones. Pero bueno, ¿y de dónde proviene la humedad? Porque si uno piensa, a ver, mi cimentación profunda con muro Milán llegó hasta el estrato rocoso del suelo. ¿Por qué tengo humedad? Bueno, lo que pasa es que existe algo que se llama el nivel freático. Y este nivel freático o este manto freático, por condiciones climáticas, por ejemplo, por una temporada de lluvias, de repente resulta que pues rebasó lo que es el límite, lo que es la frontera de nuestra cimentación. O bien de repente se encontró con un defecto puntual en la cimentación. O bien de plano, por la presión que está ejerciendo, provoca una filtración en el concreto. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Bueno, pues esto lo vemos sobre todo
en sótanos y áreas de servicio, en edificaciones de varios niveles hacia abajo, pues nos encontramos con muros que están llorando, con salidas francas de agua, inclusive con zonas que están prácticamente anegadas con el agua. Pero por supuesto, no es únicamente el nivel freático el responsable de que nosotros tengamos filtraciones. ¿Qué otra cosa puede suceder? Bueno, pues que tengamos nosotros terrenos o tengamos jardines colindantes y que la humedad que guardan entonces pues se transmite hacia lo que son nuestros muros, o inclusive que haya fuentes de humedad que provengan, por ejemplo, de fugas en tuberías. ¿Esto dónde lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver en nuestros muros y lo vamos a ver manifestado de la forma que nosotros conocemos o llamamos como salitre. Estas sales que son arrastradas por efecto del paso del agua a través de los capilares y que arrastran sales. Esas sales después aparecen en la superficie en forma de eflorescencia y terminan haciendo cosas como dañar los acabados y, por supuesto, ir deteriorando los materiales de construcción. Esto es lo que nosotros denominamos una humedad o una presión negativa. ¿Por qué? Pues porque va ascendiendo. En comparación, cuando nosotros vemos lo que es el agua de lluvia, esa es una humedad positiva. ¿Por qué? Porque no viene del interior, proviene del exterior. Ya viendo estas cosas o yo planteando estas cosas, pues lo más lógico sería decir, bueno, pues es que la impermeabilización preventiva es lo más sensato. Sin embargo, hay casos en los que no se considera porque de repente se piensa que es una pérdida de tiempo o que es un gasto y no se mira como una inversión, siendo que una impermeabilización preventiva, como todos ustedes saben, expertos Fester, nos ayuda ¿en qué? Nos ayuda a evitar retrasos en obra y sobre todo, ya una vez que la edificación, ya una vez que el área está en operación, va a reducirnos los costos de mantenimiento y áreas inhabilitadas. Nada más piénselo por un momento. ¿Cuántas veces hemos llegado a un centro comercial, a una edificación con estacionamientos en los sótanos y de repente hay partes inhabilitadas porque tienen goteras, porque está negado? Todos estos cajones de estacionamiento que se están dejando de utilizar es dinero que el dueño de la edificación está perdiendo. Y es en ese momento cuando dice, si esto lo hubiera pensado desde el principio, no tenía este problema. Pero también si lo hubiera pensado desde el principio, pues nosotros no tenemos la oportunidad de poderle ofrecer una excelente solución para ese problema. Pero bueno, vamos a comenzar a hablar acerca de lo que son las soluciones preventivas Fester para cimentaciones superficiales, profundas y sótanos. Vamos a ver qué es lo que podemos ofrecerles. Una de las alternativas más más sensatas que podemos tener es impermeabilizar el concreto de las dalas, zapatas y losas de cimentación desde el momento en el que lo estamos colando. Aquí estamos hablando de cimentaciones superficiales, donde el producto que recomendamos es Festegral. Festegral es un producto ya bien conocido, ya tiene bastantes años en el mercado y tiene la característica de que, 1, no afecta la resistencia del concreto. 2, disminuye la capilaridad del concreto y por lo tanto baja su permeabilidad pero muy notablemente. Incluso tiene un aditivo que nos ayuda a que se reduzca de un 4 a 6% la cantidad de agua que necesitamos agregarle al concreto. Y por supuesto, todo esto sin afectar el revenimiento, sin afectar la facilidad con la que vamos a trabajar nuestro concreto. El Festegral es un producto que nosotros vamos a recomendarles tanto para lo que es el colado de las dalas como las zapatas y las losas de cimentación. Como ustedes saben, este producto debe de dosificarse en función o en relación de la cantidad de cemento. No tiene nada que ver la cantidad de grava, no tiene nada que ver la cantidad de arena, pero nada más que hay que hacer la mezcla en seco. Es decir, antes de agregarle el agua. Y recuerden que existen 2 dosificaciones recomendadas.
una de 2% con respecto al peso del cemento, si ustedes van a hacer un mortero para aplanado únicamente, y en nuestro caso, para la elaboración de dalas, zapatas y losas de cimentación, un 4%. Esto equivale a ¿qué? Equivale a 2 kilogramos de Festegral por cada saco de cemento. Pero bueno, digamos que ya está colado eso, o sea, no tomamos la previsión de ponerle Festegral. Entonces, ¿qué hago para impermeabilizar preventivamente mis cimentaciones? Bueno, esta solución ustedes la han visto muchas veces. Es utilizar a su majestad Vaportite para impermeabilizar al menos lo que es la parte superior de la dala o cadena de cimentación. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues lo que se hace es aplicar el impermeabilizante, incluso lo pueden poner en el resto de la cimentación, es decir, en el resto de la zapata o en el resto del cimiento, o bien únicamente en la parte superior, únicamente en la dala. ¿Cómo se tiene que hacer este trabajo? Bueno, la forma de hacerlo es con la superficie, una vez limpia, es decir, que le hayamos quitado pues desmoldantes y membranas de cuidado que pudieran ocasionarnos una falsa adherencia, aplicamos nuestro Fester Hydroprime Plus W. Recuerden que es un producto de secado rápido. En 2 horas ya le podemos estar poniendo la primera capa de nuestro Fester Vaportite 550 a un rendimiento de 1 litro por metro cuadrado. Y simultáneamente vamos a ir colocando un refuerzo. En este caso, el refuerzo recomendado es nuestro Fester Felt 15. Recuerden que este es un cartón asfaltado, un fieltro asfaltado que también se le suele denominar. Y este se debe de colocar en la parte superior de nuestra dala y por lo menos 10 centímetros hacia cada costado, envolviendo. Si pueden ponerlo más abajo, por supuesto. Dejamos pasar 24 horas y entonces regresamos a aplicar una segunda capa de Vaportite 550 al mismo rendimiento y simultáneamente vamos a ponerle un riego de arena. Recomendamos que sea arena sílica. Este riego de arena, ¿por qué es necesario? Bueno, pues porque requerimos de tener un puente de adherencia que nos permita que después se pueda colocar la mezcla y empezar a levantar los muros. Esa es la razón de poner el riego de arena. ¿Qué más? Oye, pero el Vaportite también podemos utilizarlo para otra cosa. Si nosotros tenemos un muro que sea colindante con un terreno, tenemos ahí un terreno que no ha sido construido, tenemos un jardín dentro de nuestra construcción, bueno, pues entonces lo recomendable sea poner también el Fester Vaportite aplicado en el mismo sistema, es decir, poner el primario, el Fester Hydroprime Plus W, y ponerle al menos 1 o 2 capas de Vaportite 550. ¿Esto para qué? Pues para que el terreno no pueda permear humedad a través del muro. Es recomendable que esta solución nosotros la coloquemos pues por lo menos 30 centímetros más arriba del nivel del terreno colindante. Y esto también podemos utilizarlo, por ejemplo, cuando tenemos sótanos de un solo nivel en una casa. Pero bueno, si queremos nosotros conocer una solución que tenga mejor desempeño, entonces recuerden que tenemos nosotros nuestro sistema Feste Imperdren. Este es el sistema que utiliza los mismos drenes que se emplean para lo que es el sistema Garden. Y ustedes podrán decirme, bueno, pero es que esa es una inversión mayor, esa es una solución que requiere una mayor inversión, es más costosa. Bueno, sí, pero es que también existen edificaciones que lo requieren. Si estamos pensando nosotros en edificaciones que están colocadas en laderas, que están colocadas, que tienen cimentaciones y muros contra terreno, y bueno, ustedes seguramente han visto construcciones de este tipo y saben en qué zonas de sus ciudades se encuentran. Es decir, estamos hablando de construcciones de una elevada plusvalía y que necesariamente desean invertir en un sistema impermeable que les permita mantener por toda la vida de la construcción una excelente protección contra la humedad.
El sistema Fester Imperdren, ¿cómo se coloca? Bueno, pues los pasos son así. La superficie, pues previamente preparada, le ponemos el primario, en este caso nuestro Fester Hydroprimer Plus W, y la capa impermeable bien puede ser el Vaportec 550 o Fester Mip. Finalmente colocaremos el Fester drenante o el Fester filtro. Hay criterios para la utilización de estas cosas. Vean por favor ahí en la tabla. Bueno, la preparación de superficie ya dijimos, eliminamos falsas adherencias, aplicamos el primario sin diluir, por supuesto, y si vamos a aplicar como impermeabilizante nuestro Vaportec 550, entonces, bueno, pues un rendimiento mínimo de 1.5 litros por metro cuadrado en 2 capas. ¿Le puedo poner 2 litros? Mejor. Pero vamos a aplicar 2 capas de Vaportec. Y después de eso vamos a colocar nuestro Fester drenante. El drenante se recomienda para terrenos compactos o rocosos. Y recuerden que tiene un rendimiento de casi 49 metros cuadrados por rollo. Ahora bien, si ustedes desean o deciden que es mejor colocar un sistema impermeable con Fester Mip, bueno, recuerden que la superficie pues debe de ser uniforme para que entonces podamos tener una buena adherencia sobre toda la superficie. A pesar de que hablamos de un sistema semiflotado, debe de ser uniforme para que entonces tenga la mayor cantidad posible de puntos de contacto donde se siente el rollo. Aquí la recomendación es utilizar ya sea nuestro Fester Mip APP de 4 milímetros liso, o bien, si vamos a utilizar de los de gravilla, uno de 4 o de 4.5 milímetros, todos con refuerzo de poliéster. El Fester filtro, ¿para qué tipo de terreno se recomienda? Bueno, para aquellos que tienen agregados finos. La manera de ponerlo, bueno, cuando colocamos Fester Dren, recuerden que, bueno, la cara plana va hacia el terreno, la cara que tiene las salientes va hacia la superficie. Se fija mecánicamente, se le pone un flashing en la parte superior, se sella con el T101 y recuerden que, bueno, como estamos dejando un espacio, incluso es posible, es viable colocar un sistema de recuperación de agua. ¿Qué otro producto podemos utilizar para cimentaciones? En este caso vamos a irnos a lo que son cimentaciones profundas. Para utilizar de manera preventiva, otra vez utilizaremos un impermeabilizante integral, pero en este caso vamos a utilizar uno de alto desempeño. Y aquí tenemos que hablar de nuestro Fester CR Nanotech Admix. El producto que, como ustedes saben, es un impermeabilizante de doble acción. Un producto que reduce la permeabilidad desde las edades tempranas del concreto, ya que tiene aditivos hidrofóbicos y que durante ya lo que es el proceso de vida del concreto, va a estar formando compuestos sólidos para sellar la capilaridad del concreto. Incluso, la gran ventaja que tiene este producto es que estos activos se quedan todavía latentes y si llega a existir alguna filtración, nuevamente actúan y entonces sellan esa filtración, sellan esa porosidad. Por lo tanto, es un producto ideal para elementos que van a soportar presiones hidrostáticas severas. Ejemplo, bueno, podemos utilizarlo en la intervención preventiva de elementos prefabricados, tales como los que vemos ahí, como los pilotes prefabricados. Estos pilotes se hincan, así como si estuviéramos introduciendo una estaca, por medio de equipos especializados, y después sobre los pilotes lo que se va a colocar es una losa de cimentación. De hecho, aquí podemos verlo. Aquí, en este caso, no son prefabricados, son pilotes que se están colando en obra y después, nuevamente, como les comentaba, se coloca una losa de cimentación sobre de ellos. ¿Son los únicos casos en los que podemos utilizarlos? No, por supuesto que no. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca del modo Milán y del modo berlinés? Bueno, estos no se quedan propiamente como los muros del estacionamiento, de las áreas más bajas de la edificación. Sobre estos se coloca un muro de concreto aparente
el cual también conviene, y es lo más recomendable, impermeabilizar. En este caso, lo que nosotros vamos a recomendar es, cuando utilizamos concreto, poner una dosis de 2%. Esto equivale a 1 kilogramo por cada 50 kilos de cemento. Recuerden que, bueno, en el momento de fabricar un concreto, pues estos se miden en metros cúbicos, pero lo que necesitamos es saber cuántos kilogramos de cemento son los que lleva para poder entonces dosificar la cantidad adecuada de nuestro impermeabilizante. Y por supuesto, una vez que nosotros lo hemos agregado, no vamos a afectar el revenimiento de la mezcla. Bueno, en este momento pues ya hemos hablado acerca de lo que son soluciones preventivas, pero como bien lo sabemos, ya sea que no se hayan tomado las previsiones durante lo que es el proceso de construcción, o bien que estemos hablando de construcciones en uso, que ya por la edad o por alguna circunstancia adicional empiezan a presentar problemas de filtraciones. Es en ese momento cuando entramos con las soluciones correctivas. ¿Cuáles son las soluciones que vamos a presentarles? Bueno, para empezar, ya no le podemos hacer nada, pero nada a la cimentación. Esa ya quedó oculta, esa está enterrada, no podemos hacerle nada. Entonces vamos a trabajar, pero sobre los muros, sobre las manifestaciones, sobre las consecuencias que está sufriendo ese muro. Para lo cual les recomendamos, para cimentaciones superficiales, para impermeabilizar muros, el Fester CR65, el cual es un mortero que nos sirve para hacer una lechada impermeable. Como les había mostrado anteriormente, aparece el salitre, pero este controla la fluorescencia del salitre y en consecuencia va a prevenir el deterioro tanto del material del muro como de sus acabados, incluso del acero de refuerzo. La gran ventaja que tiene este Fester CR65 es que se integra con el material del muro. De hecho, ¿dónde lo podemos poner? Lo podemos poner sobre tabique, lo podemos poner sobre block, lo podemos poner sobre mampostería, sobre concreto. Vaya, si el material es poroso, vamos a tener adherencia de nuestro Fester CR65. Y les recuerdo, ¿sobre pintura? No. ¿Por qué? Pues porque la pintura la desprende el salitre. ¿Sobre yeso? No. Porque lo desprende el salitre. ¿Sobre un aplanado? No. Porque lo desprende el salitre. En todos los casos, el salitre se va a encargar de desprender el acabado y nosotros tenemos que estar directamente sobre el sustrato. De tal suerte, lo primero y lo indispensable que hay que hacer es la limpieza de la superficie, eliminar todas las falsas adherencias. ¿Qué tanto? Bueno, a veces nos centramos únicamente en la parte que está dañada, pero recordemos que la humedad siempre busca una salida. Entonces conviene extendernos, conviene hacer también de manera preventiva una aplicación en un área más amplia, ya sea lo ancho, ya sea lo alto. De hecho, recuerden que se recomienda por lo menos 30 centímetros por encima del límite donde nosotros estamos viendo la mancha o las consecuencias de la humedad. Incluso puede ser necesario hacerlo de extremo a extremo del muro para poderlo proteger por completo. Pero bueno, ya una vez que se ha limpiado toda la superficie, toda el área donde se va a colocar el impermeabilizante, bueno, pues entonces humedece porque vamos a colocarle algo que es como una lechada y le vamos a aplicar 2 capas de nuestro producto, como ustedes pueden ver. Se prepara a razón de 7.5 litros de agua por cada saco de 25 kilos. Tenemos media hora para hacer la aplicación, como máximo. Aplicamos de manera uniforme a un rendimiento de 1.5 kilos por metro cuadrado por capa. ¿Cuántas capas? 2 por lo menos. Le puedo poner 3, por supuesto, todavía mejor. El tiempo de secado entre capas como mínimo de 4 horas. Y recuerden que es necesario curarlo. ¿Cada cuánto se cura? Bueno, durante los siguientes 3 días, si es que estamos en un clima cálido,
Lo vamos a hacer cada 4 horas. Rocíos de agua. ¿Para qué? Para curarlo, para evitar que se lleguen a presentar agrietamientos y entonces podamos tener una impermeabilización completa, uniforme. Lo podemos recubrir, por supuesto. De hecho, si ustedes quieren recubrirlo con un mortero de cemento aera, pues lo pueden hacer a las 24 horas. Y una vez que ya está seco, bueno, pues le pueden poner pintura. También recuerden que lo pueden recubrir con yeso. Oye, ¿y el CR66 lo podemos utilizar? Por supuesto. El CR66 es un excelente impermeabilizante que tiene además la ventaja de que puentea grietas. Grietas hasta de 4 milímetros de ancho, recuerden, porque tiene propiedades de flexibilidad y de elasticidad. Ya está. ¿Cómo se aplica? Bueno, recordemos, agregamos el polvo a la resina, mezclamos mecánicamente. Recuerden que existen 2 presentaciones del producto para que entonces tengamos nada más la cantidad que podemos aplicar en la siguiente hora. Y el rendimiento es de 1.5 kilos por metro cuadrado en cada capa. ¿Cuántas capas le puedo poner? Le puedo poner 2, le puedo poner 3 capas. El secado de 3 horas entre capas como mínimo. Lleva membrana de refuerzo únicamente en puntos críticos. Pero bueno, esto que hablamos pues son soluciones, digamos, para muros que están hacia la superficie. Si ya estamos hablando de soluciones que tienen que ser aplicadas en sótanos, recuerden que tenemos nuestro Fester CR Nanotech 99 Plus, un impermeabilizante que actúa mediante reacción química, tal y como ven, para soportar presiones hidrostáticas realmente severas y que puede utilizarse tanto en aplicaciones correctivas como preventivas. Aunque más bien lo hemos visto en aplicaciones correctivas. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues ahí podemos verlo. En muros llorones, en pisos, e incluso en áreas que son a veces tan olvidadas como los cubos de elevador. Inclusive en cisternas. Recuerdan que les habíamos comentado que, bueno, pues que estos muros de las cimentaciones profundas, pues a veces terminan también siendo los muros de la cisterna. ¿Cómo actúa nuestro Fester Nanotech CR99? Bueno, se aplica como lechada, pero sin embargo, su composición se activa al contacto con la humedad, sellando lo que son estas porosidades, estas filtraciones. Y llega a actuar de tal forma que a pesar de aplicarse solo en la superficie, puede penetrar hasta 30 centímetros al interior del concreto y su uso puede ser correctivo y preventivo. La forma de prepararlo. Bueno, lo primero que necesitamos hacer nosotros es una adecuada preparación de superficie, en la que tenemos que eliminar, como ya habíamos mencionado, pues membranas de cuidado o desmoldantes, o falsas adherencias. Para eso, pues no hay nada como una preparación mecánica, que puede ser con una moladura, que puede ser con un disco de diamante, o incluso la limpieza con abrasivo a presión, pero en este caso un hidroblast. ¿Puede utilizar un sandblast? Pues recordemos que los sótanos son áreas confinadas, son áreas cerradas, si no queremos tener una nube de abrasivo envolviéndonos por todos lados, es mejor utilizar en este caso el que lleva agua. Por supuesto, una Karcher no nos va a servir para estos casos porque solamente retira la suciedad superficial y no abre perfil de anclaje. Ok. Pero si nos están pidiendo que hagamos un trabajo de este tipo, es porque seguramente tenemos severos escurrimientos y tenemos incluso salidas francas de agua. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, pues en este caso recuerden que tenemos un mortero de fraguado instantáneo que sirve para obturar estos detalles precisamente. ¿Qué tan instantáneo? 1 minuto para aplicarse, 2 minutos para fraguar. ¿Qué es lo que les proponemos nosotros en este caso? Sobre todo cuando tenemos salidas francas de agua, cuando tenemos escurrimientos severos, no vamos a poder colocar la siguiente solución porque entonces no va a darle tiempo a que pueda fraguar
y unirse con la superficie, con el muro, en este caso con el concreto. Entonces, pues lo que podemos hacer es practicar barrenos y colocar ya sea tubos o mangueras, de tal manera que podamos canalizar o aliviar la presión de la salida del agua y que nos permita trabajar. Y que podamos ir obturando de tal manera que tengamos ya una superficie que se preste a realizar la impermeabilización. Cuando vamos a utilizar el Fester CX01, recuerden que se tiene que ampliar el lugar donde se va a hacer la obturación. Esto lo hacemos con martillo y cincel, preferentemente en un corte en forma de cola de paloma, de tal manera que el mismo corte ayude a soportar, a sostener la obturación que vamos a hacer, la colocación que vamos a hacer de la masilla. Esta masilla se prepara, recuerden ustedes, utilizando 3,5 partes en volumen de Fester CX01 con 1 parte de agua. Por favor, en el momento de estar llenando las medidas con las que van a preparar el CX01, nada más no lo compacten. O sea, se llena al ras, pero no se trata de compactarlo. Nada más, así. 3,5, 1 de agua, formamos la masilla y esta masilla va a comenzar a calentarse. ¿Por qué? Porque comienza a reaccionar. Inmediatamente que ya tenemos hecha la masilla, incluso espero que alcancen a ver en la ilustración, en la fotografía, se le dio una forma de cono, se tapona, se obtura la salida de agua, se soporta un par de minutos y ya queda sellada. Incluso en este momento todavía ustedes pueden llegar con una espátula y darle y comenzar a tratar ese resane para que entonces quede más parejito, para que no quede saliente, para que no se vea bombado. Pero es bien importante que cuando utilicen este producto empleen guantes. ¿Por qué? Porque se calienta y tiene una reacción y esto puede afectar la piel. De hecho, los guantes se recomiendan para cualquier producto que manejemos. ¿Por qué? Pues porque desconocemos la sensibilidad de la piel del aplicador a los componentes de algún producto en especial. Pero bueno, ya solucionamos entonces el problema de las salidas francas de agua, ya tenemos un muro que nos va a permitir trabajar. Bueno, pues entonces vamos a impermeabilizarlo. Vamos a utilizar nuestro Fester CR Nanotech 99 y nuevamente lo podemos hacer por partes. En este caso, utilizamos 5 partes en volumen, igual sin compactar, con 2 partes de agua. Esto nosotros lo vamos a mezclar, lo vamos a incorporar. ¿Y por qué tenemos que irlo preparando por partes? Bueno, porque tenemos como máximo 20 minutos para aplicarlo en la superficie. Otra vez, si nos pasamos de los 20 minutos, entonces pierde propiedades y ya no tiene la misma eficacia nuestra reparación. A un rendimiento de 0.75 kilogramos por metro cuadrado. Estamos hablando de los kilogramos del producto, del Fester CR Nanotech 99 Plus. ¿Cuántas capas? 2 como mínimo, 3 horas de secado entre capa y capa. Si vamos a preparar todo el saco, nuevamente hay que checar nada más que lo podemos aplicar en esos 20 minutos y son 10 litros de agua por el saco de 24 kilos. ¿Se necesita estarlo cuidando? Sí, por supuesto. Después de aplicar la última capa, vamos a empezarlo a usar a las 3 horas. Durante 3 días, 4 veces al día, para que tengamos entonces un secado y un fraguado uniforme de nuestro Fester CR Nanotech 99 Plus. Mucho ojo, expertos Fester. La diferencia fundamental que tenemos entre este y el CR65 es que Fester CR Nanotech 99 Plus es para uso en concreto. Y ya una vez que nosotros hemos colocado la última capa de nuestro impermeabilizante, bueno, pues ya podemos proceder a la obturación final de aquellas canalizaciones que hicimos para entonces evitarnos problemas con la presión del agua. Les recuerdo, por supuesto, que tenemos más detalles acerca de
acerca de estos productos, de estos impermeabilizantes en el webinar que ustedes pueden consultar de impermeabilización preventiva y correctiva de elementos de concreto. Y vamos a ver brevemente algunos productos Fester complementarios. No son impermeabilizantes, pero nos van a ayudar. Y también podemos considerarlos como una oportunidad dentro de lo que es la obra. Uno de ellos, por supuesto, pues si se van a colocar las dalas, si se van a colocar las zapatas de cimentación, bueno, pues entonces se necesita un desmoldante para la cimbra. Y les recomendamos nuestro Fester Simbrafest DC350, que tiene la gran ventaja de que al estar libre de compuestos parafínicos, después facilita la limpieza del concreto para la colocación de recubrimientos o para la colocación de reparaciones. ¿Se acuerdan que les había mostrado una imagen del muro berlinés? Bueno, vean este. Recuerdan que les habíamos comentado que, bueno, enfrente de ellos se levanta un muro de concreto aparente. Hay que tener cuidado de que no queden juntas frías. Y para esto, nada mejor que la Fester banda hojillada. ¿Por qué? Porque va a funcionar como un sello retenedor de agua en juntas frías. Recuerden que la banda hojillada se coloca sujetada al acero de refuerzo y entonces se va llenando con concreto hasta el bulbo central y después se continúa, de tal manera que esta actúa como junta y entonces ya impide el paso del agua a través de esa junta. Bueno, durante lo que es el proceso de colado del concreto, a veces existen pequeños problemas que se forman, que nos encontramos con oquedades o con grietas, un concreto mal vibrado, algún detalle que sucedió. Bueno, recuerden que tenemos reparadores. Estos reparadores, a grandes rasgos, podemos utilizarlo tanto para reparaciones estructurales como no estructurales. Para las no estructurales tenemos nuestro Fester CM200 y para las estructurales el CM201, hasta 10 centímetros de profundidad y de secado rápido. Pero bueno, si en la reparación nos encontramos con que está expuesto el acero de refuerzo, entonces la combinación ideal es utilizar nuestro CM100, que es un mortero anticorrosivo que va a actuar también como puente de adherencia en el momento de colocar nuestro reparador, y para esto les recomendamos el CM202, que va cimbrado, va encofrado, porque es fluido y también es ideal para reparaciones de alta resistencia estructurales. Más información de esto, ¿dónde lo pueden encontrar? Por supuesto, tenemos un curso de reparadores, patologías del concreto y técnicas de reparación con el arquitecto Gerardo Rodríguez, igual dentro de lo que son los webinars que ustedes pueden consultar aquí en nuestra lista de reproducción en el canal de YouTube de Fester México. Y si utilizan combinados, por supuesto. Bien, vean aquí cómo tenemos un problema de humedad en una junta, en un piso, se hace el corte. El dique, ¿por qué se colocó? Bueno, pues para que el agua que está a los alrededores no se pueda meter en el área donde hicimos el corte. Se taponaron las salidas francas de agua con el CX01 y finalmente se reparó con el Fester CM202, que es el que estamos hablando, que es fluido. Ahora bien, si ustedes se llegan a encontrar con que el defecto que tiene estructuralmente ese muro, ese elemento de concreto, es de tal tipo que se ve el acero de refuerzo hasta este punto, aquí ya no metemos reparadores. Aquí lo que utilizamos son grouts. Y en este caso, pues les recomendamos el Fester Grout no metálico de alta fluidez. Y nuevamente, permítanme hacer el comercial. Recuerden que tenemos un webinar sobre grauteo de estructuras y maquinaria con nuestro compañero Gustavo Pozos. Les vamos a dejar enlaces de todo esto en la descripción del video o en el primer comentario para que ustedes puedan encontrarlos posteriormente. Y bueno, ha llegado el momento de tener nuestra sesión de preguntas y respuestas, y para esto voy a pedirle a nuestra producción que nos haga el favor de presentarnos algunas de las dudas que ustedes
que ustedes tienen. También que muy bien. El Festegra puede añadirse a un concreto premezclado que tiene impermeabilizante integral de planta. Bueno, en realidad sí podemos añadírselo, pero si ya tiene el impermeabilizante integral de planta, se supone que ya está calculado para que entonces quede impermeabilizado ese concreto. Digamos que no ganaría gran cosa. Estamos hablando de un concreto que no ha recibido, en este caso, un impermeabilizante. Yo entiendo en qué sentido lo preguntan, porque a veces decimos, no, es que esto impermeabiliza en un 90, en un 99%, y pensamos que poniéndole más una mayor cantidad de impermeabilizante integral o de un aditivo reductor de porosidad o de capilaridad, vamos a ganar ese 1% que nos falta. Y no sucede de esa manera generalmente. Siguiente, por favor. Bueno, nos preguntan si sirve para pared exterior y que tiene hongo la pared. Bueno, aquí podemos, nada más, permítame precisar, a veces coloquialmente se le llama hongo cuando lo que existe es la eflorescencia, esas sales, el salitre. Pero también podemos hablar de hongo realmente cuando lo que tenemos son manchas negras, eso es moho propiamente dicho. Ok, sí, el Vaportat sirve para colocarse en un muro hacia la parte exterior. Nada más que si quieren colocarle un acabado, pues hay que ponerle un riego de arena para que pueda ir sobre él. Utilizándolo, nada más que acuérdense, el Vaportat siempre nos va a funcionar de qué manera. Si la humedad viene del exterior, actúa como barrera. Si la humedad proviene del interior, entonces no va a funcionar, incluso lo va a bombar. Para eso tenemos el Fester CR65, pero sí puede funcionarnos. Siguiente pregunta, por favor. Si aplicamos Vaportat con riego de arena únicamente sobre cadenas de cimentación de desplante y alguna complicación, no lo hay. No lo hay. Esta solución que nosotros les presentamos es la mínima. Es lo menos que se debe de hacer, pero por supuesto lo pueden extender a toda la cimentación. No hay limitante en ese sentido, más que, bueno, pues lo que son los presupuestos de obra. Pero pedimos que por lo menos se contemple lo que es la cadena de cimentación. Siguiente, por favor. Nada más, sí, ya. Aquí Raúl nos pregunta, para aplicar el CR65 donde existe salitre, ¿es necesario quitar todo el aplanado para su correcta aplicación? Lamentablemente sí. Esta es la parte que le suele desagradar a los clientes, es decirles que tenemos que tirarlo todo, tenemos que quitar todo para poderle colocar el CR65. Es indispensable. No hay otra posibilidad. Tiene que ir directamente sobre el sustrato. Y vamos a ver si tenemos todavía tiempo para otra pregunta o ya nos vamos a las preguntas que hacemos nosotros. El microelastic sirve para muros de contención. Ok. Aquí nos están preguntando de un impermeabilizante del tipo de los emulsionados. Este impermeabilizante es un impermeabilizante que es bueno, que es útil. De hecho, se utiliza. Nada más que aquí tenemos que recordarles una cosa. Al ser impermeabilizantes emulsionados, al estar en contacto con una humedad permanente, corremos el riesgo de que se remulsionen y entonces pueda penetrar la humedad a través de ellos. No les había platicado, pero este impermeabilizante, por ejemplo, se utiliza se llega a utilizar en cimentaciones, pero en vez de poner como membrana el Festerfet, lo que se utiliza es un poliuretano, es un plástico de calibre 600 o de calibre 800, de tal manera que la humedad no lo afecta.
no lo afecte a él. Sirve, pero realmente no podemos asegurar que sea una solución tan duradera como el VaporTide. Veamos entonces con qué continuamos. Si tenemos una pregunta más o ya nos vamos a las preguntas que solemos hacerles nosotros. Bueno, vamos a entrar entonces a las preguntas que nosotros les hacemos a ustedes, expertos Fester. Y recuerden, ustedes seleccionan la respuesta y le dan clic en enviar. ¿Y cuál es el producto Fester que puede aplicarse para impermeabilizar muros de concreto, tabique y mampostería? Ahí tenemos las tres opciones, el Nanotec 99, el CR65 y el Nanotec Agnes. ¿Cuál de los tres es el que ustedes consideran el adecuado para estos casos? Por favor, seleccionan, le damos enviar. Los invitamos a todos ustedes a que participen, a que puedan enviar su respuesta. Mientras tanto, les recuerdo, si quieren aprender más acerca de concretos, recuerden que tenemos un webinar de tecnología del concreto con el ingeniero Mario Murillo. También está dentro de la lista de reproducción en nuestro canal de YouTube de Fester México. Muy bien, vamos a ver cómo estamos en la encuesta. Votaron el 49%, los invitamos a que participen más. Y pues sí, efectivamente, tenemos al 65%. Ese es el apropiado. El Nanotec 99 tiene un pequeño detalle, pero ustedes tendrán oportunidad de recordarlo muy pronto. Vamos entonces a la siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo debe dosificarse Fester CR Nanotec Admix a un concreto? En función de los metros cúbicos de concreto, en función de los kilogramos de cemento en el concreto o en función de los kilogramos de cemento N grave en el concreto. Por favor, elijan cuál es la respuesta que les parece correcta. Mientras tanto, les comentamos, bueno, pues ya estamos, este webinar en particular está siendo emitido el 4 de diciembre de 2020. Vamos a tomar un periodo durante el cual no vamos a presentar webinars. Les informaremos apropiadamente cuando nuevamente tengamos ya material preparado en línea para ustedes, y buscamos también pues el poderles ofrecer más temas acerca de los productos Fester, acerca de soluciones en impermeabilización. Mientras tanto, recuerden que tenemos ya una buena lista de presentaciones, de webinars, en la cual ustedes podrán aprender pues acerca de muchas cosas que tienen que ver con los productos de Fester. Vamos a ver ya las respuestas cómo están. Chequemos en la encuesta, bueno, por lo menos 1% más. Y efectivamente, esto es en función de los kilogramos de cemento en el concreto. Recuerden, pues no tiene nada que ver los otros agregados como la N, la grava y los metros. Y si nos dan el dato de metros cúbicos, realmente lo que necesitamos saber es cuántos kilos de cemento son los que contiene ese metro cúbico de concreto. Una pregunta más, por favor, para nuestros expertos Fester. ¿Y cuál es el producto Fester recomendado para impermeabilización preventiva de concreto en elementos prefabricados y cimentaciones profundas? Preventiva en elementos prefabricados y cimentaciones profundas. Y tenemos VaporTide, el CX01 o el Admix. ¿Cuál es el que ustedes están
el que ustedes están recomendando. Nuevamente seleccionamos, le damos enviar. Y bueno, como suele suceder en estas sesiones, pues nos llegan a preguntar acerca de las constancias de participación. Por favor, vamos a ponerles al final el correo de la Academia Fester, si es que todavía les debemos. Estamos elaborando todavía constancias. Si faltan ustedes, por favor, envíenos un correo para indicarnos que la sesión que ustedes tomaron, para considerarlos. Recuerden que tienen que estar al menos 45 minutos conectados para que se les pueda emitir la constancia. El pequeño problema que tuvimos de interrupción de suministro eléctrico y que un servidor se salió de línea, ese no cuenta, eso no es, no cuenta para nada dentro del tiempo que ustedes tienen como participantes. Vamos a ver cuáles son las respuestas. Bueno, pues otra vez 51%. Y para impermeabilización preventiva en elementos prefabricados y cementaciones profundas. Este es el Nanotech Admix. El VaporTite sí lo estamos recomendando, por supuesto, como preventivo, pero aquí lo estamos recomendando para lo que son las dalas y para lo que son las zapatas, para lo que son otros elementos de cimentación, pero para cimentaciones superficiales. El CX01, recordemos, bueno, pues es un producto que se utiliza como obturador. Es un complemento dentro del sistema de impermeabilización. Y bueno, con esto nosotros hemos terminado. Únicamente 3 preguntas. Les recuerdo, tenemos más webinars, tenemos más información dentro del canal de YouTube. Ustedes van a poder ver ahí acerca de tecnología de concreto, de patologías del concreto, impermeabilizaciones de elementos de concreto, grouts, selladores, niveladores. Van a poder ver muchas más cosas acerca de eso. Y vamos, voy a pedirle a producción que me regrese por favor a la presentación. Vamos a recordar cuáles son las redes oficiales que tiene Fester. Tenemos nuestra página www.fester.com.mx, donde ustedes que van a encontrar lo que es la información técnica. Van a poder bajar tanto la ficha técnica como la hoja de seguridad de cada uno de los productos que hemos visto aquí. Podrán abundar en esa información. Tenemos, por supuesto, nuestro Facebook de Fester México, donde además de otras cosas, publicamos las invitaciones para estas capacitaciones. Igualmente sucede en LinkedIn, donde también aparecemos como Fester México. Estamos hablando de los corporativos. Y también les he recordado que tenemos nuestro canal de YouTube Fester México. Y ahí, por favor, lo que les pido es que se suscriban, que activen la campanita para que les envíen notificaciones y les diga en qué momento han subido un nuevo video, que en este caso sea este webinar ya una vez grabado. Y además, pues que nos hagan el favor de compartirlo con otras personas, con otros colegas, con gente que ustedes consideren que le puede resultar interesante el tema que hemos tratado este día. Y bueno, pues nada más para finalizar, el correo de la Academia Fester para dudas o algún otro detalle que deseen comunicarnos. Y pues mi nombre es Jorge Daniel Quintanar. No me queda más que agradecerles y desearles que tengan una excelente tarde. Que estén muy bien.